Buenas, mi nombre es Sebastián Luna y yo les voy a hablar sobre sucesión testamentaria. Cuando hablamos de sucesión testamentaria, podemos decir que es aquella que se origina cuando el causante, en previsión de su muerte, bien sea próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y de qué forma deben ser transferidos. Fundamentalmente, o el fundamento básico de una sucesión testamentaria viene siendo la voluntad. La voluntad del causante en disponer de sus bienes al momento de su muerte. Es el principal fundamento de este tipo de sucesión. Pero esta voluntad obviamente debe cumplir ciertos requisitos. El primero, que sea emitida de forma válida de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. O sea, mediante de un testamento. 2. Que el causante o de cuyos sea capaz de disponer. 3. Que la institución sea capaz de suceder o percibir. 4. Que la disposición testamentaria se haya respetado la legitimidad. Capacidad para recibir por testamento. Lo tiene bien claro el artículo 839 de nuestro Código Civil, que reza lo siguiente: puede recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. También nuestro artículo 840 de nuestro Código Civil, que en este caso nos habla de los incapaces, y dice: son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder ab intestado. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que vivan en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía, es decir, que no hayan nacido. Así como existe la capacidad, también existen ciertas limitaciones. El legislador limita en protección a los intereses de los parientes y allegados al cuyos o causante la capacidad de determinadas personas. Ya para testar, ya para recibir por testamento, es decir, incapacidades relativas que afectan a ciertas personas en relación con otras expresamente señaladas. Cuando hablamos de las limitancias o los limitantes o los limitados más conocidos, hablamos de los indignos y hablamos de los tutores. Hemos venido hablando sobre lo que es la sucesión testamentaria. Es oportuno que hablemos de lo que es el testamento. ¿Qué es el testamento como tal? Es la disposición de última voluntad que una persona determina el destino y en la cual una persona determina el destino y su patrimonio después de su muerte. Existen diferentes clases y formas de testamento. Muchas y muy variadas son las clases y formas de testamento existentes, dependiendo de los caracteres específicos de cada uno de ellos. Así se habla del testamento abierto, del testamento cerrado, testamento común u ordinario, testamento especial o privilegiado, testamento mancomunado, marítimo o militar, y entre otros. Los testamentos ordinarios son dos: el testamento abierto y el testamento cerrado. Cuando hablamos del testamento abierto, es llamado también como nuncupativo. Es aquel en el cual el testador, al momento de otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando las mismas enteradas de lo que sucede y de lo que allí se está colocando. Todo lo contrario viene siendo el testamento cerrado. Es aquel donde el testador, sin revelar su última voluntad, declara que éste se haya contenido en un pliego cerrado que presenta a las personas. Este pliego se presenta luego de que la persona fallece y se lee posteriormente
cómo el testador deja sus bienes o a quién o el procedimiento a seguir en la transferencia de los mismos. Testamentos especiales. Se otorga cuando el testador no puede recurrir a las formas ordinarias de testamento por encontrarse en circunstancias ordinarias, bien sea de tiempo o lugar. Para darles un ejemplo, que el testador se encuentre en un lugar donde haya una epidemia grave y pueda ser contagiosa. También podemos hablar de lo que es el testamento otorgado en países extranjeros. Tanto los venezolanos como los extranjeros puedan otorgar testamentos en el exterior, siempre y cuando cumpla con lo establecido en nuestro ordenamiento. Para que un testamento en Venezuela sea válido, tiene que pasar, obviamente, por el agente diplomático de ese país o el agente consular venezolano, atendiéndose en este caso a las leyes de nuestro país. En tales casos, el agente diplomático consular hará las veces de registrador y debe cumplir con el acto del otorgamiento de las disposiciones como lo establece nuestro Código Civil en el artículo 880. La revocación del testamento. La revocación de un testamento es la declaración de voluntad del testador expresa o tácita, por la cual un testamento existente queda sin efecto. Existen dos formas de revocación: la revocación expresa y la revocación tácita. La revocación expresa opera cuando el testador hace un testamento posterior a otro ya existente. Y cuando hablamos de la revocación tácita, este tipo de revocación opera cuando se otorga un testamento posterior, pero no se deroga expresamente el anterior. Con esto damos fin a esta exposición acerca de la sucesión testamentaria y todo el conocimiento amplio de lo que es el testamento. Muchas gracias.